Mari, bienvenidos, buenas tardes. La Biblioteca Nacional les da la bienvenida y el Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios, Diego Antico, Emiliano Ruiz Díaz y quien les habla, nos encargamos de llevar adelante distintas actividades, acompañar presentaciones de libros como este que vamos a presentar hoy, pero además nos dedicamos a la investigación, a la reedición de libros, a darle la voz y el lugar a los escritores indígenas que ya no están, también como Josefa Poncela, una ranquelina que en la década del 40 escribió un libro llamado La cumbre de nuestra raza y un librito que nunca más se volvió a hacer. Entonces lo encontramos y lo vamos a reeditar este año. También otro libro de un escritor jujeño, Avelino Bazán, desaparecido en la dictadura, un minero y sindicalista, quien luchó por los derechos de los trabajadores mineros, de las mujeres de los mineros, y su libro también va a ser reeditado por el Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios. Además de tener ciclos de entrevistas que son de libre acceso a través de YouTube, Letras Originarias, lo llamamos así, y ustedes pueden entrar a cualquiera de las entrevistas y escucharlas. También el ciclo de músicas originarias, una vez por mes, ya es el tercer año consecutivo que tenemos músicos, representantes de las primeras naciones cantando en lengua, con sus instrumentos. Y este año lo hemos podido completar también hasta el mes de noviembre. Es un gusto para mí presentar a un amigo de la casa, amigo de las luchas, de este camino por la identidad, donde esta lucha que es diaria, ¿no? Porque él se encarga de difundir, y veo las caras acá conocidas, que las conocía por el libro, donde Jorge hace mucho que viene hablando de ustedes y del trabajo que viene haciendo, no solamente en lo personal, sino el trabajo de identidad hacia ustedes, para que ustedes conozcan el lugar donde nacieron, donde viven, la cotidianeidad y el cruzarse con ritmos, con rostros originarios y saber darles el respeto que merecen. Y tener la identidad a través de la música es muy valioso. Así que mi admiración para Jorge Balancino desde hace mucho tiempo también, porque lo hemos tenido en la Feria del Libro originario, presente también en las donaciones de su material. Estamos pendientes también de su labor. Jorge, te doy la bienvenida y te agradezco por esta propuesta de haber traído a estos chicos maravillosos hoy acá a compartir, a conocer la biblioteca, pero también para que nosotros conozcamos tu trabajo y el de ellos. Bueno, agradezco a la biblioteca el espacio, este espacio no que me dio, sino el espacio que está generando con todos los hermanos, para que tenga una voz, porque esto de la transmisión oral es lo que nos queda y solamente seres vivos nos pueden transmitir eso. Uno puede leer muchas escrituras, pero tenemos un dilema que es la lengua. El lenguaje castellano o español no contempla la inmensidad de la palabra indígena. Para cualquier persona decir cielo es la parte de atrás de la foto. Para cualquier gente de campo es donde habitan sus ancestros, es donde está el sol, la luna, las estrellas que rigen el calendario, y se lee eso. Entonces, con algo muy simple podemos comentar de que nuestra lengua, la que nos podemos y utilizamos para comunicarnos, va a soltar un poquito, ¿no? Nos va a abrir la puerta para el inmenso camino. La otra parte de la lengua, no sé si hay que aprenderla, hay que sentirla. Porque la otra parte de la lengua, es decir, con este castellano, con este español, poder entender qué pasa con
cuando aparecen los colibríes? ¿Qué pasa cuando cantan los grillos? ¿Qué pasa cuando sentimos aullar un perro? ¿Qué pasa con las lunas cuando empiezan, cuando es luna, un cuarto menguante, luna llena, cuándo se siembra, cuándo se cultiva? El comportamiento de los animales, de las hormigas. Y eso lo podemos decir con nuestras palabras en castellano y en español, pero eso hay que vivenciarlo. Y nuestros pueblos siempre vivenciaron todo. La palabra no es una fonética, es parte de uno. Entonces, bueno, eso es lo que, así, modestamente, Karina, Fernando y un montón de guías, formadores, es lo que tratamos de hacer. No, enseñar música le corresponde a los músicos. Yo soy iletrado, yo soy profe de plástica. Ya saben, soy su profe de plástica. Y exigente y todas esas cosas. Bueno, hablamos otro día de eso. Y a la música como arte, yo soy escultor, le tengo mucho respeto, porque a la escultura le tengo mucho respeto. Y sé que hay parámetros, hay exigencias, disciplinas, y como arte hay que cumplirlas para que se llegue a su espectro máximo y que le llegue a la gente. Lo nuestro, si bien lo más rápido decir que es música, no es tan así. Es energía que sale en forma de sonido. Occidentalmente lo encasillamos rápidamente en lo que es música, pero en realidad nuestra música no es para alegrar a un público, nuestra música es para la tierra. Es devolver con los instrumentos de la tierra a la tierra lo que ella nos brinda, de una forma respetuosa. Por eso cuando digo, yo no sé nada de música, en realidad sí, no sé nada de música, de la música formal. Lo que yo quiero hacer es mostrar lo que yo aprendí y que los demás lo aprendan de la misma forma. Eso coloca lo que hacemos, porque bueno, la mayoría son integrantes de la banda, en otro espacio. O sea, no es el musical, no estamos atrás del aplauso, estamos atrás de... Yo siempre les digo que si cuando estamos tocando y la gente aplaude, llegamos hasta el oído. Pero si la gente se mueve el piecito, mueve el hombro, el cuerpo lo presiente, ahí llegamos, ahí está, aparece lo nuestro, porque la gente es la pacha. La pacha somos todo, las personas, los animales, las estrellas, las piedras, las montañas, la interacción entre todos. Entonces, cuando conmovemos a alguien, es el objetivo de nuestros sonidos energéticos. Y si nos ponemos, los chicos ya saben que es muy importante que hay épocas y no todas las músicas son para cualquier momento, hay instrumentos que están destinados para tal momento. En América, como en todo el mundo, siempre se manejaron con dos espacios, la época seca y la época de lluvia. Después se empezaron, por una cuestión de organización, a generar los no sé, la primavera es el primer verano, o sea, era cuando comenzaba a generarse el verano. Pero bueno, identificar qué instrumentos se tocan en cada una de las épocas y para qué. Respetar con el sahumo, ¿no?, de las hierbas que corresponden. Controlar y vivir, fíjense que los alimentos que se cultivan, la gente comía los alimentos que crecían en la temporada. O sea, la naturaleza nos iba diciendo qué alimentos se comen en cada época. Nosotros, vivir en la ciudad, tenemos una verdulería que comemos papa todo el año, morrones todo el año, pero no crece todo el año. Y la naturaleza nos iba enseñando, porque vivíamos en interrelación con ella, qué alimentos podíamos utilizar en cada momento del año. Bueno, para llegar a eso, a veces tenemos que escuchar a los mayores. Nuestros mayores, por más que no sean originarios, como no había tanta industrialización, todo esto lo sabían. O sea, nuestros abuelos italianos, españoles, también lo sabían, porque vivían más en contacto con el espacio, ¿no?, con lo que llamamos la pacha, el tiempo y espacio. Y bueno, esto es un poco lo que comento yo que quiero transmitir. Siempre la música es la puerta que abre este nuevo mundo. Y bueno,
Por eso, también como creo en la letra, en lo que escribo, y siempre tuve la idea de escribir para dejar un legado a compañeros, docentes o guías, o los que tengan ganas de hacerlo. Hay mucha gente que se redescubre que sabe tocar el siku. A veces cuando participamos de las marchas, los papás que han venido, se ponen un siku en la boca y lo tocamos tantas veces la melodía que tarde o temprano la melodía sabe. O sea, no, te pusiste la primera vez el siku en la boca y salís tocando 5 siglos. O sea, pero porque pasaste 6 cuadras tocando 5 siglos. Entonces le errás las primeras, después le vas acertando hasta que te queda. Y eso es la transmisión oral. A diferencia, cuento para los que... los papás saben de algunas cosas, pero la metodología, que es lo que explico en los libros, a lo mejor no las contamos porque los adolescentes no contamos todo en la casa. O sea, contamos un pedacito. Por ejemplo, para construir las cajas, primero hay una hora la dejamos para que yo construyo mi caja y me miran cómo la hago. Y me miran, y nadie me tiene que preguntar nada, solamente me tienen que observar. Y nosotros cuando aprendimos a hacer los sikus, o yo las cajas, o los bífanos, las palagüitas, también mirábamos a los demás que lo hacían. Y no nos decían, es así, está mal, más grande, más chico. Nos dejaban que nos equivoquemos, que nosotros atravesemos por esa etapa porque la atravesaron ellos. Yo pensé que era una cuestión egoísta al principio, porque digo, si existe la pedagogía, o ¿por qué no me enseñás? Y que por más que me lo digan, las cosas nos pasan con todos los órdenes de la vida, uno siempre dice, no tocar que está recién pintado, a ver que está recién pintado, está y tocas. Y pasar por la experiencia de equivocarme, creo que es una de las mejores cosas que nos pasa, ¿no? Porque podemos entender hasta dónde podemos llegar. Por eso el adolescente dice que siempre anda midiendo al otro, anda jugando con los límites. Y bueno, tienen que mirar cómo construyo yo una caja. Y cómo a veces me sale bien, a veces me equivoco, se me va la tijera de más. Y bueno, tengo que solucionarlo. Y después explico didácticamente o pedagógicamente cómo se construye una caja, con toda la cuestión pedagógica que involucra ser docente. Así con el siku. Con el siku me ven atar el siku y desarmarlo, taponarlo. O sea, alguien me dice, se me desató el siku. Y bueno, yo y se lo ato en 2 minutos. Bueno, así arrancamos. Primero armo yo el mío y lo hago. Y ya tienen la primera instancia, que es la visual. Y no me detengo, lo hago. Entonces ya saben hasta dónde, qué le pasó, si hizo mucha fuerza, si no hizo mucha fuerza, si pasó, si es peligroso el corte. Esa es la instancia oral, la transmisión oral. La transmisión oral no es didáctica pedagógica como la conocemos nosotros de los docentes. La transmisión oral es ponerte al lado de tu abuelo y fijarte qué ingrediente tira la olla, cuánto más, cómo mide la sal, como si te lo pones en el salero, te la pones en el puñito, y vos sabés que tu puñito no es igual que el de tu abuela, entonces ahí vas a empezar a medir a ver hasta dónde llega o no llega. Los cuentos que nos contaban los papás, abuelos, que los inventábamos, seguramente se lo vas a contar a tu hijo. O sea, eso es la transmisión oral. Por eso tenemos que respetar tanto a nuestros mayores. Y estamos hablando de la comida y de los mayores, y todo eso lo trae el siku y la caja. Entonces, la caja y el siku es una puerta, una herramienta, hola Mauricio, para entrar a un mundo que nos compromete, nos interpela. Entonces, bueno, por eso es que trabajo esto. Al principio, cuando empecé a trabajar, hacíamos telares en la escuela donde estaba. Yo estaba estudiando terapia ocupacional en esa época y había una actividad llamada actividades terapéuticas y me enseñaban a hacer telares guaraníes. Había un profesor, creo que era paraguayo, y en su casa su mamá le enseñaba a hacer. Y las actividades terapéuticas tienen 2 partes. Una, o te sirven o te ponen peor, ¿no? Entonces hay que saber cuál es la adecuada. Y estas consistían en dos tablitas, clavar un montón de clavitos, y uno iba atando lana, y iba saliendo entre las 2 tablitas para abajo como una bufanda, así. Y uno, si quería cambiar de colores, le ataba otra lana y iba cambiando de colores. Técnicamente, bueno, uno con un tutorial podría llegar a hacer eso, pero
Con esto los chicos se podían hacer un mantelito, se podían hacer un apoyapava, cualquier cosa rectangular, hasta que entendimos que nos podíamos hacer una bufanda, ¿no? Según la apertura de la lana. Entonces empezamos a hacer eso a principios de año, cosa que para abril, mayo, con los fríos, tengamos nuestra bufanda hecha por nosotros. Entonces empezaron a entender que esto que estaban haciendo tiene un fin utilitario. Y ahí tenía sentido la técnica esta de telar, ¿no? Cuando me sirve a mí o para abrigar a quien sea algún afecto. Después empezaba a hacer cerámica, antes de hacer sikus, después empecé a hacer cerámica. Cerámica de horno o con crealina, con la fría, ¿no? Con la que se seca sola. Y hacían sus propios platos, sus propios vasos, y tomaban en eso, en los recreos, iban con su vasito, que después se rompía por el manejo. Y los primeros, bueno, con fin utilitario también. De hecho, cuando me casé, nuestra vajilla íntegra era de barro. Y después empecé con los sikus, a construir sikus. Hay un compañero, un profesor, Pablo Benzaya, que nos dejó un legado de los sikus de papel. Con un lápiz, uno enrollaba una hoja, media hoja de carpeta o de cuaderno, la primera parte, después le ponía plasticola a todo el resto de la hoja y lo iba enrollando. Entonces ya quedaba el tubito con cierta dureza de pared. Después uno tenía que poner un pedacito de papel en una punta, había medidas estipuladas ya, pero bueno, era papel. Entonces a ese papel se lo pintaba con témpera y después se le pintaba con esmalte para uñas, para que tenga dureza. Y tenía la dureza de una caña finita. El único problema, y los tubitos como eran de papel se pegaban, unos no se hacía, se pegaban. El problema era la mochila. En mi época creo que fue la última época del portafolio, después mochila. Y claro, meter y sacar el siku de papel en la mochila se rompían mucho. O sea, y un tubito arrastraba el otro. Y en ese interín, mi primer viaje al norte, y vi que los sikuris en Jujuy también usaban PVC, ya en esa época, en la década del 80. Y vi copleros que tenían la caja, y copleras, en la fiesta del quesillo, que tenían el armazón de madera, pero los parches, algunos de cuero y otros de nylon. Me acuerdo que era de Nor, Suiza, que me quedó Nor, decía, transparente de Nor. Y sonaba. Y yo pensaba, ¿cómo? ¿Qué? ¿Perdió esencia? Y no, vos escuchabas a la mujer cantando y te atravesaba, te hacía reír o te hacía llorar. Entonces empecé ya a vislumbrar, mira, no es tan así. ¿Qué pasa si porque yo vivo en la ciudad, no vivo en la quebrada? Y bueno, empecé a adaptar y empecé a cortar, a preguntar. Yo no sabía las medidas de los caños. Empecé a preguntar a los ferreteros, que como son 3/4, 5/8, bueno, ver los diámetros. Y yo u otros compañeros también empezaron a tomar el siku PVC. Yo lo que fue que me anoté en un papel, porque no teníamos cámara en esa época, cómo eran las medidas de largo, pero no sabía bien los diámetros. Entonces me hice uno para probar y como me dio resultado y cuando lo guardaba yo en mi bolso no se me desarmaba, empecé a practicarlo con los chicos. No era caro en esa época, compramos varillas. También hacíamos con caños de cortina, pero bueno, eran tóxicos, era peligroso eso. Entonces los íbamos cambiando por PVC. Y bueno, después ya el PVC formó parte de la idiosincrasia que usé, claro, de lo que usé yo para manifestar el tema de esto de la música. Y bueno, así empezó con el siku. Todas las melodías fueron recogidas o con grabadorcitos con cassette. Algunas no las alcancé a registrar y las recordaba y las transmitía a lo mejor muy alteradas porque era lo que yo me acordaba después de un viaje ya en Buenos Aires. Y bueno, el tema era que aprendan a construir una melodía entre dos personas, porque eso era lo del siku. El siku era dialogar, que yo necesite a la otra persona y que la otra persona me necesite para hacer una melodía. Y que esa melodía no busque de resultado un aplauso, busque estremecer, o busque, si no es al otro, a mí mismo, que yo descargue energía
cuando soplo, que yo descargue mi enojo o mi alegría cuando canto una copla. Porque si ustedes tienen la suerte de ir en carnaval al norte, al noroeste, a NOA, a Salta o a Jujuy, se van a encontrar con que lo que se dice cuando se dicen, cantan coplas picarescas, uno se divierte y se ríe, lo hacen reír de verdad, ¿no? Los contrapuntos. También cuando uno dice cosas que le quiere decir a otro porque hasta se portó mal el otro y se lo dice en rueda, públicamente, respetando la métrica de la copla y se lo dice, habla. Capaz que en privado no pasa, pero la situación da para que se pueda decir y se puedan enterar todos. Entonces, esto que tiene la payada, a lo mejor, ¿no? Que el gaucho, no sé, en el formato en décimas, habla y cuenta, improvisa, tiene que ver con el rap. El rap originario habla de que los negros, hijos de africanos que estaban en el sur de Estados Unidos, estaban en contra de un montón de situaciones que pasaban y las contaban. Y las contaban hablando con una métrica musical. Bueno, esta improvisación que es juglaresca es la que tomamos de la baguala y es lo que yo atino a meterme cuando primero fabricamos la caja de esa forma, primero copiando visualmente, después con la técnica que les propongo. Primero cantan una copla baguala sea conocida y después lo que se viene es inventar coplas. Respetamos esa métrica, el que le tocó baguala cantará con la métrica de la baguala, que le tocó vidala con la métrica de la vidala. Pero bueno, tomamos una herramienta más que es simplemente una caja donde podamos decir cosas. Y podemos decir cosas del colegio, podemos hablar de los profes, podemos hablar de mi casa, podemos hablar de todo. Entonces me parece muy valioso aportar también una herramienta como la caja. En el caso del pífano, como es un instrumento que en el siku uno necesita al otro, el pífano es individual, pero a su vez es comunitario, o la palagüita o el pito, ¿no? Pues tiene muchísimos nombres en Colombia. Y bueno, es un instrumento individual, pero se toca en forma comunitaria y en determinadas épocas. No es como el grupo de la flauta, no se toca en la misma época de los sikus, se toca en la época de las flautas, en la época seca del año. Y se participa de actividades comunitarias. Ahora nosotros vamos, si bien estamos aprendiendo, estamos llevando todo para que nuestro Inti Raymi, que tenemos la suerte en nuestro colegio de poder celebrar el Inti Raymi, mi colegio, la grande, es una burbuja, ¿no? en este espacio, donde si uno tiene la suerte de visitarlo, se va a encontrar con un salón entero pintado con la huifala, la bandera, tenemos dos banderas, la nacional y la huifala, todos los días ahí arriba. Hacemos ceremonia de la Pachamama siempre en agosto, el Inti Raymi, con todo el colegio entero saludando al sol. Hacemos el Día de los Muertos después del horario escolar, con los papás que quieran, también cada uno trae sus fotos y sus tantahuaguas, todos hacemos tantahuaguas y nos conmovemos contando y recordando en voz alta a las personas que ya no están en otro plano. Y eso es o sea, todas las ceremonias que hacemos son pesadas emocionalmente, o sea, no son espectáculos. Entonces, así lo sentimos y bueno, eso es lo que... No sé si tenía que hablar mucho de instrumentos, porque la parte técnica de los instrumentos, bueno, la mayoría de los que están acá la pasaron, la atravesan son los que escribieron los libros, digamos, yo fui el que tipió. Pero hay cosas que a lo mejor en el aula no alcanzo a decirlos porque si no me quedo charlando toda la hora y no doy clases. Sí doy clases, pero bueno, el régimen académico te pide que trabaje, que tengas una actividad, bueno, esa programación. Pero bueno, el objetivo es ese. Y hoy le decía a Karina que ustedes saben que yo siempre hablo mucho, soy muy charlatán, siempre tan esto, eso lo tengo recontra incorporado, pero nunca charlé de esto,
porque gracias a ustedes pude hacer esto. O sea, eso nunca se los dije. Que las idas y vueltas, al que le gusta más, al que le gusta menos, a mí me fortalecen porque me va a entender también eso, ¿no? Las diferencias que hay en cada uno. Y eso también es lindo de la docencia. Yo, si bien me estoy por jubilar, no tengo la docencia por estar en contacto con ustedes y con la familia, hacen que crezca constantemente, y eso sí se va a extrañar. O sea, voy a seguir con Cunca, pero la docencia, la diaria, de dar clases, me da una frescura que, bueno, la voy a tener que ir buscando con los Cuncas o en distintos espacios donde necesite eso. Tenemos a Fernando Barragán Sandi, que quisiera le vamos a dar un saludarlo. aplauso. Vení, Fer. Estamos caminando juntos desde hace mucho tiempo. En nuestro espacio se habla de los Pachacútec, ¿no? Y en el 92 se terminó un espacio que era el Pachacútec, un espacio de tiempo del odio, el destrozo, de lo negro, de lo más oscuro. Y a partir de ahí, nuestros abuelos nos contaron que hay un Pachacútec nuevo que va a tener que ver con la luz, con la alegría, con el reivindicar un montón de cosas. Y bueno, acá en Buenos Aires especialmente, que es donde estamos trabajando, también hay una corriente migratoria muy grande de gente del NOA, de Bolivia, de Perú, de Ecuador, y de otros lados, ¿no? Paraguay, de Chile, que aportan, ¿no? a lo que somos nosotros, a nuestra idiosincrasia, como la gran inmigración de la década del 30 es esta que es constante. Y bueno, para esa época ya veníamos trabajando y luchando y enarbolando. Bueno, acá los pueblos antiguos, los pueblos indígenas, no desaparecieron, nunca desaparecieron. Estaban esperando el momento para poder hablar y con el espacio adecuado para que esa voz se haga escuchar. Y sinceramente, esto que estamos acá es porque estos espacios se están ganando, ¿no? De a poquito, esto va a ser así, sabemos que es así. Pero bueno, la idea es caminar, ¿no? Es caminar con ustedes, porque ustedes son los que nos hacen hacer esto, ¿no? Estar acá sentado. Pero en realidad esto tranquilamente podría ser así, porque ustedes son los que arman esto, porque si no, si estábamos nosotros dos, hacíamos un sicuri entre los dos y ya está, y nos íbamos en los trenes y nos iban a mirar la gente que está en los trenes. Si no empezara a gestarse entre la gente, no hubiese habido esta movida tan grande, esta apertura cultural. Si no hubiese estado la biblioteca, si no hubiese gente como Karina, no podríamos llegar a esto. Bueno, este es el camino y es el comienzo. Te dejo un cachito así. Sí, te damos el... No, me dejo un cachito para... Bueno, entonces conversemos. ¿Ustedes son sicuris? ¿Sí o no? Sí. Díganlo con convicción. Bueno, el sicuri es una cosa inconcebible, es gigantesco. Lo venimos contando desde 3, 4, 5 décadas atrás. Pero el asunto es que el sicuri, a decir del gran amigo Xavier Belanger, cuando sopla sale su airecito para arriba. Y entonces nos decía, ¿quién sopla el sicuri? ¿Para quién sopla? Sopla para las Pléyades, para las estrellas potentes. En este tiempo se acaba de descubrir una constelación Centauri C, y al lado están las Pléyades. Las estrellas nos miran, las estrellas nos bajan su energía toroidal. Una. La otra, nosotros cuando soplamos nosotros juntos. Yo le mando mi aire, él me manda su aire. Yo le mando su aliento desde adentro, él hace lo mismo. Y nos empezamos a contagiar y hacemos todos lo mismo, ¿no es cierto? Cuando van a un encuentro, ¿qué ven? Sicuris por todos lados. Nos estamos dando energía fractal, fuerza fractal. ¿Qué es fractal? Es muy sencillito. Cuando entraron al ascensor, un ascensor con espejos,
Viste que entras al ascensor y te pones ahí y mirás allá y está tu rostro, y mirás allá está tu rostro, y te moves y se mueven un montón de Fernandos. ¿Es así o no es así? Esa es la energía fractal. Y los ancianos, los taitas, cuando veían 100, 200 sicuris, mirabas para atrás, sicuris, mirabas para el lado, sicuris. Y entonces allí está la esencia de todo, ver más allá de lo que es evidente. Y entonces ahí es donde yo me hermano, soy un hermano con ustedes, y hay compromisos de vida, ¿no? Entonces yo me agarro y conmigo es mía y ni para contigo siempre. Me llama y me dice, vení, acá estoy. Y cuando yo lo llamo, también viene. Entonces esa es la hermandad de Sicuri. Así que, Hayaya Sicuris. Hayaya. Lo mismo ocurre con el Mari-Mari, ¿no? Sí. ¿Quieres contarnos qué es el Mari-Mari? Claro, yo empecé saludándolo. Es el buenos días, buenas tardes, buenas noches, en Mapuzungún, en mi lengua de la tierra. Yo soy de la Patagonia. Y también coincido con ellos, nuestro canto, nuestros instrumentos, nuestros tambores de mano, tienen mucho que ver con esto. Y algo que siempre transmitimos es lo que hablábamos hace un ratito. Uno cuando canta, cuando toca el tambor, cuando sopla y da ese aire, primero uno lo tiene que hacer para uno mismo. Estar satisfecho de que uno lo hace con pasión, con amor, sin esperar un aplauso, sin esperar un escenario. Sea donde sea, el impulso tiene que ser mayor. Y ahí es donde está la satisfacción y donde uno entrega lo que es a través de la música, a través de los sonidos. Porque muchas veces tenemos un lenguaje musical. Yo no soy teórica de la música, nunca estudié música, pero hago mi música porque la siento. Y canto en un idioma que otros no entienden, pero cuando sale de adentro y como sale de las entrañas y de mis raíces, quien no entiende, lo entiende. Lo mismo pasa con esto. Cuando ustedes se dejan llevar, cuando cierran los ojos y ya no importa y saben que no hace falta, ustedes son un grupo muy especial porque saben que no hace falta ir de decir, quiero aprender a tocar el sikus, y ya sale el padre corriendo a una casa de instrumentos a comprar el mejor sikus, el más caro que haya para... Quiero aprender, quiero cantar, y ya enseguida buscan un escenario porque sin escenario no existe cantante. ¿Cómo que no? La música es otra cosa. La música no necesita el latido del corazón, y la voz principalmente es nuestro primer instrumento. Y después donde estemos parados, en piso de tierra, en piso de cemento, donde sea que uno vaya va a llevar el canto y lo que tiene adentro. Y esto que ustedes hacen enseña muchísimo. Yo hoy mismo estoy aprendiendo mucho de ustedes. Yo no sabía muchas de estas cosas. No había visto cajas hechas así. Y saber que hay un grupo de jóvenes y una escuela, un lugar donde se alza la bandera, las dos banderas, esto no pasa mucho. Donde hay un grupo de adolescentes que no está en este momento con TikTok, sino que está acompañado de sus amigos, sus compañeros, su familia, su maestro, su profesor, alguien que transmite valores y que transmite identidad. Entonces, esto también es un reconocimiento para ustedes como jóvenes, como personas y como futuros también personas que van a difundir. Todo esto no se lo van a olvidar más. Nunca se van a olvidar lo que han aprendido a hacer con este hombre, lo que hemos compartido acá. Es esa esencia que decía él, nuestro aire, nuestra respiración. Hoy está acá y se queda acá, pero la guardamos en nuestro corazón para siempre. Gracias, Karina. Mauricio Cusián, te invito a que formes parte también. Bueno, nosotros somos todos. No es que nos formamos solos, nos compartimos un montón de cosas, nos preguntamos. Por eso
siempre en esto es difícil. Uno no puede hablar de la música si no habla de la danza, si no habla de la comida, si no habla de la cosmovisión. No son compartimentos separados. Nuestros mayores de todos los pueblos de la Via Yala nos enseñaron eso. Por eso en las clases, cuando ustedes escuchan hay clases de Runacim, así, solo eso y recortan eso, les va a faltar un montón de cosas, porque hay que entender, hay que pensar de esa forma. Y no es casual que esté con Fernando y con Mauricio, porque una cosa a quien admiro y respeto mucho son a todos los lugares donde estuve participando en rueda de coplas, sicuri, que antes decía que eran como unos monstruos, porque yo los adoraba, tenía cierta fascinación como si fueran un grupo de música. Después entendí que había otra cosa atrás. Cuando vi cómo se movían en comunidad, la comunidad Marcasata no era una banda de música, o Sartagnani, son una comunidad de personas que todos laburan, todos trabajan para un mismo objetivo. En la ciudad, no es que están con la totora, ni están yendo al campo haciendo... No, están trabajando acá en lo que hay en la ciudad, pero todos comparten. Y en el tema de las coplas también hay mucha gente, muchos copleros inmensos, ¿no? El otro día me metí en un Zoom con Mauricio y también escuchamos cantar registros. Y son gente que uno le escucha y es imposible no conmoverse, por lo menos a los que nos gusta esto y a los que no nos gusta también. Pero en la ciudad hay que estar trabajando y hay que formar, hay que guiar y hay que transmitir de manera que generar que el otro también tenga ganas de transmitir, porque si no todo se muere con uno, todos desaparecemos, Fernando, tantos Nelson, tantos amigos, hermanos que están trabajando en esto, y hay que formar formadores, ¿no? Para que esto siga, porque eso es lo que nos enseñaron, no tiene que caer no tiene que ser personalista. Bueno, así como Mauricio, hay otros hermanos en la zona norte, más en el sur, en Berisso, que son formadores de chicos que hacen que después esos chicos aprendan y tengan ganas de enseñarle a otros y armen sus pequeñas bandas y que entiendan que no solamente se arma una banda de sicuri, sino que hay más cosas atrás, que es lo que explicamos recién. Y bueno, y Mauricio fue un eslabón importantísimo en esto del canto con caja, porque no teníamos tantos. Yo soy de San Justo, en Morón teníamos a Bernardo Inore y Bruno, que estaba con eso, y después ya teníamos que irnos a Capital. Saleda hacía sus charlas en determinados espacios, pero visitaba, era así itinerante. Y en la zona oeste no teníamos, entonces bueno, teníamos que viajar, a veces venían algunos hasta San Justo, pero bueno, el trabajar con el ciudadano para enseñarle la copla es la misma cuestión que me pasaba a mí con el sicuri. O sea, no es que la gente acá nació en la puna y mamó el sicu de chiquito o el pífano. Había que meterlas en el mundo en ese mundo para que entiendan ese mundo un poquito y en base a ese mundo ahí dedicarle ese aire, porque va para ese mundo ese aire, que es el nuestro en realidad, ¿sí? Y bueno, Mauricio Caminante, con la rueda sicuri también. Iniciaste como sicuri, ¿no? Fuiste primero con el maestro. Sí. Claro. Obvio. Claro. Tuve la suerte de, en el 92, estar con Leda Valladares, hasta el 97, que después la ponen en un geriátrico. Y en el 2001 empiezo con Fernando en la banda de sicuris de IMPA, que creo que este año cumple 25 años. Explicamos qué es IMPA. IMPA es una fábrica recuperada por los trabajadores. Contalo mejor vos, que un proyecto... Hubo una época del corralito donde estaba todo mal. Medio parecido ahora. Y entonces los obreros empezaron a perder sus trabajos porque los patrones presentaban quiebra. Era una figura muy fácil, cambiaban la razón social. ¿Viste? De golpe el supermercado se cambiaba de nombre y nos echaban. Y entonces volvían a empezar. Y en el caso puntual de IMPA era una fábrica, industrias metalúrgicas de plástico y aluminio. Eso significaba IMPA. Y hacían los pomos de los dentífricos. Antes se venían en pomos de aluminio, en los potes de óleos y todas esas cosas.
hasta que presentaron la quiebra y salió una especie de recurso de amparo para que no echaran a los alrededor de 100 obreros, y era establecer un aula o 2 aulas dentro de la fábrica y dar talleres. Y entonces ahí es que se abrió la fábrica como centro cultural. Y entonces se evitó la lucha, el desalojo primero, y después, bueno, siguen hasta el día de hoy, ¿no? Sí, sí. Eso ya no sé. Sí, a ver, eso. Después pasa que las humanidades, los egos y las cuestiones mezquinas se hacen que se caigan los proyectos culturales, ¿no? Pero ese proyecto fue hermoso y Fernando vio tierra, un poquitito de tierrita fértil y sembró. Sembró porque viene sembrando en enormidad de lugares y hay enormidad de maestros hoy que difunden y enseñan el sikus gracias a Fernando. Lo interesante no es solamente que te enseñen a soplar bien, a poner bien la boca, sino todo el compromiso y los valores que vienen con eso de encontrarse con el otro. Y eso era Fer. Es decir, yo con Leda había aprendido hermosas melodías que me conmovían desde Buenos Aires. Acá en Buenos Aires, música de Santiago, música, cada tanto venía un santiagueño, cada tanto venía una gran artista, pero la realidad era que seguíamos teniendo una mirada europea de lo que nosotros hacíamos con nuestro instrumento, que en ese momento era la caja. Cuando empiezo con Fer nos hace tocar en comunidad. No solo eso, me acuerdo entrar a Charrúa, a un barrio donde se hacía una procesión de la Virgen de Copacabana, que está por ahí, y nosotros me acuerdo que él le pedía 2 marcasata, que fuéramos de a 4, 2 marcasata con 2 impa, dos porteños que apenas soplábamos, con 2 enormes músicos, con una ancestralidad enorme, y ahí les explicaba por qué valía la pena, y ahí teníamos el honor de entrar a un barrio que además, como el sikus era un instrumento de pobres, teníamos que pechar un poco para que nos hagan un lugar en la procesión. Tuve la suerte ahí de entender esto, que eran los guías, que eran por qué el bombo, quién tenía el bombo, por qué se tenía el bombo, y me pasó que cuando finalmente Fer, un día lo invito a casa porque empiezo a dar talleres de canto con caja en casa, me dice, Mauri, ¿por qué esto no lo das en la fábrica? Y cuando voy a dar en la fábrica digo, bueno, pero no puedo pensarlo como un taller de canto con caja. Tenía 3 guías, es decir, tenía María, Alicia, Nico, mejor éramos 4 guías, porque no podía ya pensarlo de otra manera, el canto con caja de la misma manera que él, ¿no? Es decir, por lo menos teníamos que transmitir de esta manera y se generó algo hermoso donde uno se percibía en comunidad, ¿no? No, la voy a hacer muy larga, me siento que me tengo que parar. Sigo. No, igual, no, yo les decía, ustedes vino más tarde, pero bueno, el libro lo escribieron los chicos, o sea, y yo lo único que hago es contar el fondo de todo esto, la cocina, porque el resto, explicarles técnicamente a los papás y la familia, atravesaron todos por esto, ¿no? Salvo algunos en época de pandemia, pero igual seguíamos tocando. Entonces, que me pareció muy importante, ya que hay tanto público cunca y acá mis hermanos que también saben de esto, de contar de que cuando hacemos canto con caja, es como el siku, esta vibración de la voz. Ustedes piensan que este instrumento se toca, yo les hablaba de una fiesta, del carnaval, pero se puede tocar en soledad, uno dice cosas y habla con el espacio, con el cosmos, diciéndole cosas con la caja, o sin la caja también, no es un instrumento que necesariamente tiene que estar obligatorio. Uno canta y lleva la voz a un nivel, a un registro que se convierte en energía pura. Yo no sé si hay, sí, seguramente debe tener nombre técnico el registro vocal que adquieren, pero bueno, seguramente nos escapamos de los órdenes convencionales y eso hace que uno sienta el rebote de lo que uno canta y que le vuelva y que sienta si fue escuchado o no y sienta que algunas cosas cambian o no. Así como transmite alegría y la gente se canta, a lo mejor nosotros primero empezamos hasta
una cuestión de obligación, por la nota, si pongo nota, son materias. Sicu, canto con caja y pífano, tienen que rendir. Después están los que les gusta, son cunca, ¿no? Vienen al taller. Pero bueno, eso es también es importante esto de decir, ¿no? Que uno tiene que tener una espalda para poder hablar con los directivos y los inspectores para que entiendan que esto es tan fuerte como enseñar otra parte de música, o mismo en la parte de arte que yo enseño, o sea, esto es la parte motriz del arte, esta manualidad, motricidad fina, por ahí yo lo meto en arte. Y después, ya que hacemos un instrumento que está afinado, hay que tocarlo, no lo vamos a andar colgando. Entonces, bueno, ahí es donde meto la cuestión de cosmovisión. Bueno, no sé, no me quiero estirar porque el tiempo, ¿no? La cosa. Bueno, entonces vamos no sé si, vamos a hacer sonidos, vamos a que haya más energía. Yo me siento muy cómodo con todos ustedes, les agradezco a todos, a los sonidistas, a los que están trabajando también, porque acá formamos como un gran círculo, ¿no? Donde esto es ida y vuelta. Entonces, bueno, hagamos que estos libros se conviertan en energía a través del sonido, que es lo mismo lo que vamos a hacer es lo mismo que está en el libro. En el libro te cuentan cómo corté el cañito y la altura, pero no les interesa a nadie. Sí les va a interesar lo que salen de esos cañitos que están cortados a determinada altura y lo que sentimos, ¿no? Y acá participamos todos de distintas formas, de tocar, bailando, aplaudiendo, acompañando con lo que sea o disfrutando.